Son las 8:34, estamos muy contentos de retomar nuestras conversaciones. Había que dejar descansar a nuestros panelistas, ha sido un año duro el que pasó, va a ser súper duro el que viene. Tenemos elecciones municipales, ni más ni menos. Hay varios proyectos de ley que están en el aire, la reforma de pensiones, la ley corta de ISAPRES. ¿Para qué voy a seguir hablando de leyes? Ciertos conflictos en educación, lo hablábamos más temprano. Bueno, no quiero abrumarlos, ¿ah? Ni siquiera voy a hacer mención a lo internacional, pero esto es parte de aquello con lo que nos va a tocar dialogar durante este año en este mundo tan cambiante y desafiante, y más aún en nuestro país. Vamos a iniciar nuestro panel de conversación en este día lunes 26 de febrero y vamos a saludar inmediatamente a nuestro panelista que se suma nuevamente durante esta temporada, al ex concejal de La Granja, ex vicepresidente del Partido Socialista, Juan Valdés. Juan, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Hola Patricio, ¿cómo estás tú? Teleaudientes diría yo, ¿no? Sí, Estamos, está estamos en aquí en la... desarrollo de encontrarle el nombre adecuado a la Ya, cosa. Sí. eso, muy buenos días a todas y todos. Mm. Y efectivamente tenemos un año bien desafiante, elecciones municipales de por medio, tenemos ahí varias reformas que están ahí, los temas de seguridad que siempre son latentes, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ir al tema de seguridad en un ratito, ¿ah? Pero quería partir con un tema que ha venido apoderándose de la política desde la semana pasada, que es la del secuestro de este teniente venezolano. Y abundan las interpretaciones, más a pesar de que el gobierno ha tratado de decir no descartamos ninguna hipótesis, que yo lo entendí, Juan, al menos, aquí voy a lo entendí como no sabemos muy bien qué pasó, que es más o menos así, ¿no? Pero los medios de comunicación han abundado en decir que puede haber sido una cosa, puede haber sido la otra. Para decirlo más directamente, hay algunos que están ya más que insinuando o dando por sentado que este fue un secuestro llevado a cabo por la inteligencia venezolana. ¿Cuál es tu mirada respecto a cuál debería ser la manera correcta de analizar o de decir respecto a un asunto como este, que por lo demás es muy delicado, porque un secuestro ya del Sí, suyo es grave, independientemente de cómo haya sido? sí, tiene muchas implicancias. Yo he Sí, escuchado hartas teorías conspirativas, sobre todo, más o menos así como que el gobierno se puso de acuerdo con el gobierno venezolano para raptar a algún militar o alguna persona de interés del gobierno venezolano y no sé, teorías bien conspirativas, bien extremas. Pero yo creo que el gobierno ha sido bastante prudente. Yo creo que el gobierno ha hecho lo que tiene que hacer cualquier gobierno, creo yo, ¿no? sí. Antes de decir exactamente qué es lo que ocurre, tiene que tener total certeza de lo que ocurre, sobre todo cuando esto tiene implicancias internacionales como las que pudiera tener en este caso el rapto del militar, del ex militar venezolano. Que, y entonces yo creo que el subsecretario Monsalve y la ministra Toá han tenido la prudencia y el tacto para poder tratar y abordar un problema de esta naturaleza para no generar problemas mayores después respecto de la situación con Venezuela. Mira, he escuchado bueno, ya otros muy sensatos, quiero decirlo, digamos, he escuchado gente de derecha bastante sensata que dice que hay que primero investigar, tener certeza de lo que está ocurriendo para poder tomar decisiones. Moreira, por ejemplo, que es de la Comisión de Relaciones Exteriores, lo rescatábamos acá a fines de la semana pasada, una declaración que hizo muy, muy comedido, muy comedido. No, no, Está bien comedido Moreira últimamente. sí, bueno, es más que una apreciación mía, parece. Hay varios que lo están advirtiendo, sí. Sí, así es. Efectivamente, yo creo que hay que tener mucho tacto, mucho cuidado con las declaraciones especialmente y con la... Ahora, una cosa bien particular que he escuchado de algunas personas es por qué no se informa más respecto al caso. Sí, Y uno entiende que las cosas de inteligencia las manejan con cierta reserva, porque te imaginas sí. tú, todo el mundo se enterara de lo que va el proceso, le estaríamos entregando a sus captores probablemente elementos fundamentales de investigación para poder, para que la investigación no llegue precisamente a su cauce que todos esperamos que termine, ¿no? Sí, queremos aprovechar de saludar y de darle la bienvenida al investigador del Instituto Libertad, Pablo Rodríguez. Pablo, súper bienvenido a esta nueva temporada. Gracias por estar acá. Hola Patricio, buenos días, gracias por la invitación y gracias, que tengamos un buen año también este año que empezamos en la radio. Que sea un gran año, sí, sí, bueno.
que pasen más cosas buenas que malas. Esperemos. Sí, po. Pablo, bueno, estábamos hablando del secuestro del teniente venezolano. La moción que yo ponía como para iniciar la conversación era dónde poner los hechos y las especulaciones, ¿no? ¿Cuál debería ser el punto más ponderado para referirse a este asunto? ¿Qué dirías tú al respecto? A ver, lo primero es que primero es altamente preocupante lo que está pasando. O sea, rebajarle un poco la calidad de lo que ocurre en cuanto a las posibilidades que se abren respecto a lo que pudo haber significado la intervención de un país extranjero en Chile. Creo que obviamente abre especulaciones porque creo que incluso es lógico que ocurra. O sea, son hechos a los cuales no estamos acostumbrados, son hechos que en el mundo son extraordinariamente raros, que ocurra que un Estado puede ingresar hacia el otro y retener o secuestrar. Hay que ver la palabra bien que se ocupe a un ciudadano que además está refugiado en Chile. Entonces, tiene varias dimensiones complejas, que claro, se abren muchas especulaciones, pero creo que hay un elemento que tiene que ver justamente con que creo que el gobierno no ha sido lo suficientemente claro en los mensajes que ha enviado. Tal vez algo mencionaba recién del secreto que tienen que tener la investigación, que eso puede perjudicar justamente la investigación y que esto tenga un buen desenlace, pero creo que las respuestas del gobierno no han sido del todo satisfactorias justamente para generar calma a la ciudadanía. Si esto igual es algo grave, preocupante, y también tiene que ver que estamos en febrero, que no todas las autoridades están presentes, las autoridades del gobierno más relevantes, pero se generan dudas y eso creo que es legítimo pensando insisto, en la gravedad del caso. Sí, ahora lo que yo me pregunto es, porque claro, está este factor de que la investigación es secreta, y los primeros llamados a respetar la ley a ese respecto son las autoridades políticas, ¿no? Pero por el otro lado yo me pregunto, así como el gobierno dice que un eventual secuestro por agentes del Estado venezolano no se puede descartar, yo por el mismo motivo me pregunto qué elementos concretos tenemos como para afirmarlo, ¿no? Y lo planteo, Pablo, solamente porque hay ciertos dirigentes políticos que parecen bastante convencidos de esta hipótesis y hay otros medios de comunicación que también, ¿no? Pero yo no he visto en los medios de comunicación, y ahí les devuelvo la palabra, ningún artículo donde argumente con elementos concretos que lleven a esa hipótesis, ¿no? Lo que sí hay elementos de contexto que pueden llevar a esa hipótesis, que no es lo mismo, o sea, que es disidente venezolano, que eso también está fuera de discusión. Parece ser que el secuestro fue realizado de una manera muy profesional, Pulcra. muy pulcra, con autos clonados. No es muy habitual eso en Chile, que no quedaron huellas en el... la PDI hizo los peritajes en el automóvil, no encontró ninguna huella de nada, y así sucesivamente. Pero bueno, esos son... O sea, eso no necesariamente hasta donde yo veo, ahí luego les devuelvo la palabra, podría llevar a aventurarse en la otra hipótesis, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, primero yo creo que el gobierno ha tenido una buena reacción respecto de la forma en que ha abordado la situación del secuestro. Es un gobierno que tiene que mantener una buena relación con venezolanos, porque aquí en Chile viven millones de venezolanos, ¿no? Entonces, y no digo que tenga que tener condescendencia con el gobierno venezolano, estoy diciendo que tiene buena relación. Lo segundo es que para poder hacer una acusación tiene que tener todos los elementos de juicio y pruebas que determinen que determinen qué es lo que ocurrió realmente y quiénes son los responsables. No se puede, el gobierno no está para hacer especulación. El gobierno está para actuar sobre la base de la certeza, ¿cierto? Y ahí están todos los mecanismos legales en Chile, en un Estado de Derecho, que tienen que hacer la investigación y tienen que llegar a determinar cuáles son las responsables o la tesis o las más plausibles de que pudieran ser efectivas. Yo en la prensa he escuchado muchas cosas, de verdad. Ustedes también, ¿no? He escuchado hasta del autosecuestro, pasando por que este señor habría estado involucrado también en delito o en algún tipo de vinculación con narcotráfico. En fin, ahora, yo lo que quiero decir es algo que me preocupa más todavía. La verdad hay que determinar, porque en algún minuto en el gobierno de Piñera, por los antecedentes que se han ido conociendo, Piñera y el gobierno de Piñera tuvieron antecedentes respecto de una cantidad importante de exmilitares o militares que pedían refugio y llegaban a Chile. Eso también
puede generar ciertas condiciones o situaciones. No estoy justificando el tema del secuestro, estoy simplemente diciendo que hay una situación que pudiera ser más compleja todavía, porque desconocemos la cantidad de ex militares que están venezolanos, que hoy día viven en Chile y pueden estar en Chile inclusive sin su registro, y que son personas que están altamente preparadas en temas de inteligencia y cuestiones militares. Entonces, es bien complejo lo que se ha ido conociendo a raíz de este caso, digamos, y que son cuestiones que Chile también, por otro lado, debiera, o el Estado y el gobierno chileno debieran tomar medidas, hacer un catastro, tener la información, ubicar a estas personas donde están, saber a qué actividades se dedican. No es primera vez que, no lo digo que sea el caso, pero pudiera ser que muchos de ellos estuvieran vinculados a temas de narcotráfico o crimen organizado, por la alta preparación militar que tienen. Nos ha ocurrido a nosotros, hemos conocido experiencias de excombatientes contra la dictadura que tuvieron preparación militar y que luego terminaron en redes de narcotráfico, para decirlo desde el punto de vista de lo que ocurrió con la extrema izquierda, también por la extrema derecha, con los militares también que han estado vinculados a causas de venta de armas, etcétera. Entonces me parece que el tema, del punto de vista de la inteligencia, nos da un desafío importante para poder tener control respecto de lo que ocurre en Chile. Y con el tema del militar, pucha, no me acuerdo del apellido. Ojeda. Sí. Ojeda, perfecto. Sí. Sí, yo me parece que es prioritario que el gobierno y el sistema y el Estado de Chile determinen y aclaren cuanto antes las condiciones, las circunstancias y las razones por las cuales se produce este secuestro. Porque tenemos que darle tranquilidad a la ciudadanía, pero además porque tenemos que tener el control de lo que ocurre verdaderamente en el Estado, en nuestro territorio. Uh-huh. Pablo, se ha abordado, a ver, yo sé que estamos como encima de una noticia que es muy acuciante, pero mirado como, tratando de ponernos arriba. ¿Habremos abordado bien la relación con Venezuela, con la crisis política que tiene Venezuela? Te lo pregunto, y aquí creo que no hay quien esté libre de pecado, ¿no? Porque a veces he apreciado, especialmente en contexto de elecciones presidenciales, que Venezuela se ha transformado en un asunto muy de política interna, ¿no? Ya hay ciertos fenómenos que trascienden a la coyuntura, como la migración, como el tema de cómo un país se prepara para recibir refugiados políticos, que no es llegar y recibir así como recibe uno a personas que no están en esa condición, de la dimensión de principios, pero también de la dimensión pragmática que hay que tener en la relación diplomática con un país que tiene una cantidad muy significativa de personas migrantes acá. Y así sucesivamente. ¿Cuál es tu análisis? A ver, para decirlo más directamente, a veces veo que al hablar de Venezuela hay dirigentes que se dan gustitos, ¿no? Pero eso termina trayendo problemas en el largo plazo, para efecto de las relaciones de Estado. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Sí, que lo importante es lo que señalan al final, que Sí. tiene que ver justamente con la relación de Estado-Estado. Uh-huh. Y ahí la relación no puede ser ni buena ni mala, sino que tiene que ser lo más colaborativa posible, pensando en que hay una gran cantidad de vuelos que salen desde Chile hacia Venezuela, tienen que ser recibidos. Entonces creo que, claro, a lo mejor ideológicamente algunas personas se podrán sentir más afín a Venezuela, otros menos, pero creo que en temas de relaciones internacionales lo que prima muchas veces es lo práctico. De tener gente con experiencia en este tipo de manejo. Hay un embajador de Chile en Venezuela que tiene mucha experiencia política, que uno también esperaría que esté jugando un rol a lo mejor más por abajo, más subterráneo, pero que también es relevante. Entonces creo que el elemento político de tener buenas relaciones con Venezuela es fundamental y importante. Más allá de que uno O sea, sea tú de dirías que a acuerdo, pesar de todo, a pesar de que, por es que ejemplo, no se ve otra forma en cuanto a poder justamente agilizar los procesos de repatriación, de tener antecedentes, de quiénes son los que llegan de Venezuela. Eso están en Venezuela, esa información. Sí, no, te lo digo Entonces, porque no se trata de rescatar así espuriamente hechos del pasado, pero recuerdo que hubo momentos en los cuales el gobierno chileno reconoció a una embajadora de un gobierno que el tiempo demostró que más allá de lo comunicacional no existía, ¿no? Entonces... Embajador de Guaidó, dices tú. Sí, la señora Guanaquena Gutiérrez. sí. Que yo creo que lo que exige el momento hoy día es ser práctico. Y eso significa que tener relaciones lo más fluidas posible.
insisto, esto no significa estar de acuerdo para nada con lo que hace Maduro, pero significa que Chile sea inteligente en cuanto a su planteamiento y tener una facilidad de información desde Venezuela, el tema de los vuelos fundamental, si Venezuela no quiere recibir los vuelos, no los recibe. Entonces, ese tipo de temas tiene que ver con cómo se manejan las relaciones internacionales y con el manejo que tenga el canciller, las autoridades correspondientes, y creo que es importante resaltar eso, que aun cuando no nos guste ni Maduro, ni todo lo que significa aquello, nos ve otras formas en cuales se podría de alguna forma tratar de aminorar el problema que vivió los venezolanos en Chile y también las consecuencias que eso ha traído. Creo que eso es muy, muy importante. Y más allá de la hostilidad que muestra muchas veces Maduro frente a Boric, más allá de incluso los dichos de Diosdado Cabello, que también son muy críticos respecto solamente a la gente de derecha, sino que también a la gente de izquierda en nuestro país. Pero creo que en este tipo de temas lo que prima es, más allá de las declaraciones un poco disonantes, tiene que ver justamente con elementos prácticos que a Chile le convienen. ¿Cuáles son los límites? Claro, eso lo pone la autoridad correspondiente, las autoridades chilenas correspondientes, pero creo que una línea de cerrar diálogo, creo que sería al final mucho más perjudicial para Chile y sus intereses, pensando justamente el tipo de acciones que está llevando Chile, que son muy complejas, el tema de la repatriación, aun cuando Venezuela muchas veces invita a sus propios ciudadanos a volver a Venezuela, es un tema muy, muy complejo de realizar, y creo que en esos límites, claro, hay ciertos márgenes que la autoridad no puede pasar, pero creo que en términos generales lo que tiene que primar justamente el pragmatismo en ese tipo de temas. Juan, ¿sí? ¿Algo que agregar? No, simplemente compartir con lo que se ha señalado, que efectivamente Chile tiene, porque además tenemos cuánto yo no tengo el número exacto, debe ser 1,5 millones de venezolanos viviendo en Chile. Vamos a buscarlo, ¿no? Busquémoslo, nadie lo tiene con certeza. Con certeza no lo tenemos. Tú por mientras continúa hablando, porque no podemos guardar silencio en la radio. En la vida sí, pero... En la vida sí. 5 millones de venezolanos que salieron de su país, 5 millones. Estimado. Claro. Y claro, eso en total. Claro, eso es la cifra. Pero lo que pasa es que Chile tiene una gran cantidad de ciudadanos venezolanos viviendo en Chile. Según la OIM, ¿no? Que es la Oficina de Naciones Unidas para la Migración, datos actualizados en noviembre del 2023, dice que, el dato duro es que en el mundo existen aproximadamente 7,7 millones de personas migrantes de Venezuela. Y Chile es, entre todos los países del mundo, el quinto, ojo que no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, el quinto, que tiene una mayor cantidad de personas. Estoy buscando el número, pero ahí ya hay un dato que nos permite Lo importante es que situar. lo que tenemos es una gran cantidad de ciudadanos venezolanos viviendo en Chile, gente que ya se ha ido echando raíces, ¿no? Yo conozco varios casos de personas que han ido trabajando, formando a sus hijos, etcétera. Sí. Y que se requiere tener una relación práctica y formal con el gobierno venezolano. Yo creo que, mira, si en realidad he escuchado, en realidad me sorprendió Moreira lo sensato que ha estado. Dijo el otro día también de que no se podía romper relaciones con Venezuela a raíz de ningún caso, dado que tenemos una gran cantidad de migrantes personas venezolanas que viven en Chile. Pero además existen organismos internacionales, multilaterales, donde Chile puede recurrir en caso de que se confirme el hecho de un secuestro hecho por las fuerzas, por el Estado venezolano en el país como una irrupción. Eso también existe, y eso hay que tomar todos los mecanismos que estén disponibles para avanzar, digamos, en el esclarecimiento de este caso. Sí, el costo para Venezuela sería muy alto, por eso lo que yo pienso es, si fuera cierto, la razón por la cual hacerlo debería ser muy poderosa, ¿no? Porque... Las dictaduras tienen razones poderosas para secuestrar y matar gente fuera de sus fronteras. En el caso de Chile, el gobierno de Pinochet hizo crímenes de lesa humanidad tanto en Estados Unidos como en Argentina, casos reconocidos. No, está bien, pero mira, entonces, permíteme de pronto no me sorprendería que pudiera ser. Permíteme ser cínico en el sentido de desprenderme de la dimensión valórica respecto a lo que tú acabas de plantear. Es cierto lo que ocurrió con el asesinato de Orlando Letelier, pero si uno lo mira estrictamente en términos pragmáticos, yo sé que estoy haciendo algo que es poco estético, ¿no? Pero si uno lo mira solo en términos pragmáticos, sí, fue muy nocivo para la dictadura haber asesinado a Orlando Letelier en Washington, porque le costó ni más ni menos que el apoyo de Estados Unidos y la enemistad de Estados Unidos desde ahí en adelante. Entonces,
Por eso digo, o sea, claro, en cualquier hipótesis hay algún gobierno, algún estado que se puede permitir acciones de este tipo en otro país, pero luego hay que ver cuáles son los costos, ¿no? Sí, yo quiero agregar que justamente Estados Unidos sacó un poco la presión que tenía sobre Venezuela a partir de los últimos años, de ciertas conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela, que obviamente se pueden revertir y eso significaría nuevamente tratar de presionar mucho más al gobierno Maduro. Quiero recordar el tema de las elecciones. Las elecciones presidenciales se van a realizar, pero no tienen ninguna garantía de que efectivamente ahí hay una elección democrática. Y la oposición realizó unas primarias que, claro, algunos las cuestionan, pero el punto es que se le impide a la ganadora de esas primarias presentarse como candidata presidencial. Ujú. Entonces, Venezuela, insisto, Estados Unidos la liberó un poco la presión que sostenía respecto a Venezuela, pero el tema de las elecciones presidenciales, y si tú le sumas lo que eventualmente podría haber ocurrido en Chile, son cosas en las cuales Venezuela de alguna forma va a sufrir consecuencias. Sí. Eso pasa. A lo mejor no la ejerce Chile, porque no tiene el poder en la escena internacional para ejercerlas, pero uno esperaría justamente que la relación con Estados Unidos se pudiera deteriorar justamente por el tema de lo que haya pasado, de un posible secuestro. Sí. Sí. Bueno, agradecer a uno de nuestros tantos auditores, a Eduardo Cardosa, del Movimiento Acción Migrante, que estaba atento aquí a nuestra transmisión. Y me comenta aquí por interno, gracias Eduardo por tu contribución, que los venezolanos en Chile son oficialmente 444.423. Yo hipotetizo que seguramente son más por los que no están registrados aún, pero ese es el número y bueno, y según datos oficiales aportan aproximadamente el 1% del PIB, ¿ah? Así que todas estas Así cosas es. tienen un lado y el otro. Bueno, vamos a seguir conversando sobre varios temas que tenemos a la vuelta. Por de pronto, un breve alto en este radioanálisis del lunes 26 de febrero del año 2024. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes. Te esperamos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile los quiere invitar este sábado 9 de marzo a las 19:30 horas al reencuentro musical en solitario de la destacada cantautora nacional La Pájara. Hola, soy La Pájara y les quiero invitar al concierto que daré el próximo 9 de marzo a las 19:30 horas en la Sala Máster de la Radio Universidad de Chile. Para mí va a ser un momento muy especial porque es el único concierto que daré durante este año en Chile. Así que espero nos podamos encontrar para pasar un buen momento y cantar juntos. Un abrazo. Los invitamos a la única presentación de La Pájara en Chile este sábado 9 de marzo a las 19:30 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Entradas a la venta y más información en Portal Disc. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del show 20 horas. Radio Universidad de Chile 102.5 FM te invita a escuchar Savia y Raíz del Folclor Chileno, todos los sábados a las 13 horas, 1 de la tarde, junto a la folclorista Janet Salinas. Savia y Raíz del Folclor Chileno, sábado, 1 de la tarde. Contextos, pretextos, textos, sones, fanfarrias. Malandanza por el camino ciego del amanecer. Eso y más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima. Desde el Vidrio Búnker, todos los martes de 22 a 22:30 horas. Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas
a buscar en conjunto el bello sino. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello sino, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Está muy buena la conversación acá, por eso estaban escuchando ahí a nuestros panelistas en este retorno a los paneles en la Radio Universidad de Chile, en la red de radios que piensan y por supuesto a través de la frecuencia de Uchile TV. Decíamos en la pausa, sí, les aprovechaba de contar y lo mencionamos porque es una fecha importante, ¿no? Se está cumpliendo un nuevo aniversario del asesinato de Tucapel Jiménez, gran dirigente sindical chileno, asesinado por la dictadura de una manera bien horrorosa, la verdad. Y bueno, hoy como cada año está el acto que encabeza la ANEF, que fue la organización que él presidió, donde asisten autoridades de gobierno, organizaciones de derechos humanos, y así es que, bueno, desde acá aprovechamos de contarles y les vamos a ir contando durante la mañana de esta actividad, y aprovechamos de también recordar a este muy, muy destacado dirigente sindical. Así es. Sí, bueno, vamos a ir a lo que está ocurriendo con las candidaturas presidenciales, municipales. Uno formalmente debería dividir las cosas, pero me da la impresión de que son parte de lo mismo, ¿no? Hasta hace poquitas semanas, y entiendo que esto continúa así, ha habido un propósito creciente que me da la impresión que se plasmó de manera más concreta en la campaña en contra del plebiscito anterior, de generar una fuerza para efectos de las elecciones municipales que va desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. De hecho, hay un voto político de la democracia cristiana que mandata la directiva para avanzar en esa dirección. Lo cual uno podría decir como tema de análisis, ¿no? Que es una suerte de augurio quizás para llevar o compartir una carta presidencial en la elección del próximo año. Y en la derecha hay dos factores que me da la impresión de que han aterrizado, ¿no? Uno es el mal resultado del plebiscito, ¿no? Del cual se responsabiliza directamente al Partido Republicano y instala esta idea de que ya pasó el pic del Partido Republicano, ¿no? Es una idea, no tenemos cómo afirmarlo, lo planteo como idea, pero de alguna manera es una idea que ha ido determinando el actuar de las fuerzas políticas desde la noche del 17 de diciembre en adelante. Y por el otro lado, la repentina muerte del expresidente Piñera, ¿no? Que vuelve a instalar en la derecha la pregunta de cómo se construye mayoría, cómo se llega al poder, en un sector, Juan Pablo, que ha estado inhabitualmente en la moneda, ¿no? Siempre nosotros recordamos que el último candidato de derecha que había ganado una elección presidencial antes del expresidente Piñera había sido Jorge Alessandri en 1958. Bueno, quería preguntarles cómo ven los alineamientos tanto en la oposición como en el oficialismo y sus márgenes, ¿no? Si quieren partimos por la oposición. Pablo. Creo que, claro, voy a tocar el tema de la oposición, pero también pasa en el oficialismo que ha primado después del plebiscito esta búsqueda de un gran acuerdo político, una gran alianza electoral. Así como desde el gobierno puede ser desde la ADC al Partido Comunista, Frente Amplio, también de alguna forma se intenta llegar a una alianza desde amarillos demócratas hacia republicanos. Creo que eso se observa en ambas coaliciones, y yo veo que ese propósito difícilmente se cumpla. O sea, faltan muchas cosas, mucha negociación de por medio, y creo que además, en particular en Chile Vamos, la posición que tiene Bópoli respecto a republicanos en algunos temas, más allá de que se trabajó conjuntamente en el Consejo, etcétera, hay matices o diferencias importantes entre los diferentes partidos. Lo mismo amarillo y demócrata. Yo no sé si ellos, por ejemplo, que tienen un pasado reciente en el centro izquierda,
o en el centro estén tan afines de acordar con un partido como republicano. Sí. Entonces, O como Johannes Kaiser, ¿no? el tema es justamente que este discurso que yo veo en ambos sectores, tanto en oficialismo como oposición, de buscar la mayor amplitud posible de actores políticos para formar una coalición electoral, difícilmente se logre. O sea, pasan muchas cosas en un año electoral, hay muchas negociaciones, hay muchos cargos que tratar de ubicar de buena manera. Pulsiones individuales también, ambiciones individuales que siempre operan en estos temas. Y esa búsqueda de este acuerdo tan amplio, claro, hoy día suena bien, se intenta establecer, pero falta mucho. O sea, no falta tanto desde el punto de vista de las primarias, que es un hito importante, que son en abril y que eso determina los pactos electorales, que eso es relevante. Pero de abril a la inscripción en junio... Estamos hablando de abril-junio del próximo año, ¿no? Próximo Ahora, año, pues, claro. ahora, de las municipales. Para la para municipal, municipales, se inscriben en abril. Se inscriben en abril y la elección sí, primaria es el 9 de junio. Entonces hay todavía fechas relevantes que son, uno piensa que pueden pasar 4 o 5 meses, que faltar para ello, pero son muy complejas las negociaciones. O sea, de hecho, me paso al oficialismo, pero por ejemplo la DC tiene muchos alcaldes. Eso también complejiza la relación al interior del oficialismo respecto a cómo se distribuyen justamente cada partido. Claro, y en el caso de la derecha, el Partido Republicano tiene muy poca presencia Puede municipal, ganar mucho. Entonces, pero seguramente va a levantar la bandera de que le ha ido bien en las últimas elecciones y por lo tanto les tienen que hacer espacio. ¿Y cómo se les da espacio? Con alcaldías y concejalías. Irrelevantes. Sí, entonces ahí está el tema. Entonces yo creo que falta mucho todavía por analizar, por ver, porque creo que este discurso de esta unidad tan amplia en ambos sectores se va a ver un poco quebrada porque tiene que pasar. O sea, no es normal que tan rápido se pongan de acuerdo, ¿no? Eso no ocurre generalmente. ¿Cómo ves el factor de, y ahí le doy luego la palabra a Juan, cómo ves el factor de demócratas y de amarillos? Porque son dos partidos que le dan cualitativamente a la derecha un aura de amplitud, de corrimiento hacia el centro. Pero para ser bien sinceros, son dos partidos que en las últimas contiendas electorales demuestran tener muy poco caudal de votos. Sí, yo comparto contigo. Creo que el punto de vista comunicacional, el punto de vista de la imagen, de algunos contenidos, aportan, pero el punto de vista electoral, eso queda en duda. Y eso es importante señalarlo porque no pueden muchas veces los partidos más chicos de las coaliciones intentan establecer sus condiciones. Intentan como poner de alguna forma los límites ellos, los partidos más pequeños, cuando no siempre tienen la capacidad para hacerlo. Pero creo que estas elecciones son muy importantes justamente para transparentar un poco cuánto pesan. En las últimas elecciones no se han presentado como candidatos propiamente tal, sino que más bien como apoyadores de ciertas instancias o de ciertas opciones en los respectivos plebiscitos. Pero creo que es muy interesante analizar ese fenómeno respecto a cuál es la real fuerza de amarillo y demócrata. Creo que nos vamos ya a una mala sorpresa al punto de vista de que no son tan relevantes numéricamente, pero en algunos puntos concretos de la agenda que instalan pueden ser muy, muy significativos, pero electoralmente yo no sé si han logrado justamente cumplir con su objetivo, que es copar en la agenda de centro, las demandas o los intereses de la gente de centro que nunca sabemos bien qué es. Que eso te iba a decir, porque por eso veo risa, que es el centro, una pregunta sin respuesta. Pero ellos lo intentan hacer, vamos a ver si esta vez lo logran. Pero en particular es que todos se arrogan el centro. No, además que yo siempre digo algo que es como una obviedad, pero que se nos olvida, ¿no? Cuando uno dice dónde está el centro, siempre es en referencia a algo, ¿no? O sea, el centro por sí solo no existe, ¿no? Es contextual y en una sociedad tan cambiante como la nuestra, llegar y decir, por ejemplo, el centro de la democracia cristiana, yo creo que es un argumento que ya no tiene validez. Entonces, pero lo último, pero al mismo tiempo, como ellos se miden electoralmente, es relevante cuánto pesan, también tiene que ver con lo que tú mencionabas, Patricio, de cómo la derecha se amplía a ciertos sectores que no son tradicionales. Porque eso también te puede hacer ganar una elección presidencial. A lo mejor no son 10 puntos ni 15 puntos los que son amarillos demócratas, pero esos 2, 3 puntos, 4 puntos que puedan marcar ellos en una elección, te puede hacer la diferencia en una presidencial. Ya, pero pensando justamente en una derecha que sea competitiva como la que tenía Piñera. Pero eso implica, Juan, y ahí podemos volver a Pablo, eso implica tener una concepción de país como un país diverso, como un país con distintas maneras culturales de acercarse a los temas, con distintas apreciaciones valóricas. O sea, no es solamente que sea diverso por arriba, sino también es reconocer que el país es diverso por abajo, ¿no? Y te lo digo porque uno de las grandes disputas que uno ve desde afuera al interior de la derecha es conseguir un país más más homogéneo,
o hacerse cargo de una diversidad que parece ser insoslayable, ¿no? Entonces ahí hay un dilema. Bueno, ¿cómo lo ves tú, Juan, desde tu lugar ahí en el Partido Socialista que se ve el dilema político-electoral de la derecha? Político-electoral estratégico. Político estratégico de la derecha. Esto resalta la habilidad de Piñera. Piñera llegó a la presidencia de Chile no solamente con su sector, sino que se amplió mucho más allá y siempre trabajó para romper esas fronteras de la centro-derecha. Y también de las diversidades. Cuestión que la derecha nunca había aceptado, digamos. Hoy día ya más, y en buena hora eso, hoy día es parte de la naturalidad, de la representación de la diversidad de los mundos. Y es buena hora en ese sentido. Yo creo que eso resalta la habilidad que tuvo Piñera para poder enfrentar su primera elección y después su segunda elección. No veo esa misma condición hoy día. Veo que hay una derecha que quiere mantener esta diversidad, quiere ampliarse, que más bien aspira, que son liberales, que en fin, que tienen una como Evópoli, que pretenden más como ciertos sectores de Renovación Nacional. Pero veo una derecha también que es muy dura y muy anclada, digamos, a cierta ideología, digamos, como republicano, o ahora Johannes Kaiser, ¿no? que ellos se definen bien al extremo. Yo no sé cómo sería ese abrazo entre la Jimena Rincón y Johannes Kaiser, por ejemplo, para una primaria presidencial. No lo veo, honestamente. Sí. Si alguna vez ocurre, quisiera verlo. No, pero porque va a ser extraordinario. Porque yo creo que chilena yo he visto abrazos más inverosímiles, pero bueno. Pero yo estoy pensando en una primaria, en una elección primaria donde tú tienes que ir con un discurso, tienes que ir con unas propuestas que van a ser completamente contradictorias. El otro día estuve en otro panel con Johannes Kaiser y yo le pregunté derechamente, bueno, ¿qué cosas son las que podrían coincidir entre tu visión de la política y del Estado con las visiones, por ejemplo, con la Jimena Rincón o con la Evelyn Matei? Y él decía que no me dijo nada, me dijo simplemente que tenían que tratar de llegar a acuerdos. Algo bien genérico. Bueno, yo creo que eso no es fácil, llegar a esos acuerdos, llegar a esos consensos, generar espacios de unidad. Yo creo que en la centroizquierda históricamente ha sido más fácil, porque también tenemos un aprendizaje que nos fue bien duro, ¿cierto? Que fue bien terrible. Entonces yo creo en ese sentido la centroizquierda valora mejor, sobre todo los que somos más tradicionales, valoramos mejor el esfuerzo que debemos hacer en función de avanzar hacia cierto espacio de unidad lo más amplio posible que nos representen a todos. Y yo espero que la gente del Frente Amplio vaya aprendiendo también de estas condiciones, de esta historia por la cual el Partido Comunista se allana a acuerdos con la democracia cristiana, o la propia democracia cristiana, el propio Partido Socialista, que ha impulsado estos acuerdos de unidad de lo más amplio posible para poder representar mejor y ofrecer de mejor manera, digamos, a la ciudadanía alternativas que sean viables de gobierno. Sí. Pablo, bueno, se dice que Evelyn Matei es la heredera natural. Leí una entrevista, he leído varias donde dicen que Evelyn Matei es la heredera natural. Pero ¿tendrá los mismos atributos que Piñera? Digo, para efectos de lo que estamos conversando, ¿no? Porque no estamos hablando de todo Piñera, estamos hablando de un Piñera bien concreto, que es el Piñera que supo, Pablo, muchas veces a contrapelo de la propia derecha, ¿no? Construir un proyecto que consiguió más votos que los demás, ¿no? O sea, estoy hablando de eso como bien concretamente. Yo creo que ella tiene el perfil justamente para ubicarse en una posición súper estratégica, del punto de vista de llegar a sectores distintos, pero no desde el punto de vista de llegar a la centroizquierda, sino que hay un electorado que no se identifica políticamente, que puede estar al medio, entre medio de las dos posiciones, derecha-izquierda, centro-derecha, no sé. Y creo que a ese discurso Matei sí puede llegar y ser puede ser un papel decisivo el que juegue ese parte del electorado en una elección presidencial. Y creo que Matei, desde el punto de vista de lo que representa y lo que ha representado, yo no veo la misma Matei como la Matei de 2013, por ejemplo, donde ella tiene una agenda mucho más de derecha de lo que tenía hoy día, desde el punto de vista de defender con mucha más fuerza banderas que de alguna forma dejaban a la derecha en una posición minoritaria. Y eso creo que no es la misma Matei de hace 10 años atrás. Creo que hay un cambio en su actitud. De hecho, ella misma alertó durante el proceso constitucional, alertó de que el texto no está siendo lo suficientemente convocante en algunos temas para atraer a mayor cantidad de población. En el tema aborto también jugó un papel importante. Ustedes pueden decir que perdió fuerza su discurso a lo mejor durante la campaña final y la recta final.
pero hizo unos puntos interesantes y yo creo que la perfilan justamente con este estilo, de poder llegar un poco más allá de lo que significa la coalición de Chile Vamos. Tampoco se puede imitar lo que hacía Piñera, eso no es posible, son personas distintas, pero si uno tuviera que elegir a personajes políticos relevantes, con experiencia política, uno podría pensar que Matei podría jugar y conjugar alguna de esas condiciones justamente para tener más opciones presidenciales de ganar. Creo que Matei en ese sentido cumple ese sentido de tener una postura mucho más abierta en algunos temas, que también incomuna a la derecha, que eso también es como característica común con Piñera, que en algunos temas ella podría justamente incomodar a sus partidos de Chile Vamos, y creo que ahí en ella hay un perfil. Eso se podrá desarrollar más o no, y eso va a depender de lo que pase en estos 2 años, pero creo que potencialmente ella podría cumplir justamente ese rol. Yo no veo otra persona, así como a simple vista, que pudiera ejercer ese papel. Tú dices, Evelyn Matei es menos de derecha que antes. ¿Habrá sido el paso por el gobierno? El otro día alguien me lanzaba una hipótesis que todavía la estoy masticando. Aquí mejor pronúnciense ustedes sobre eso. Me decía, el entorno de Piñera es comparativamente, por ejemplo, con las directivas de los partidos de Chile Vamos o con las bancadas parlamentarias de Chile Vamos, comparativamente quiero decir, menos de derecha, ¿no? Y la persona que me lanzó esta hipótesis me decía, es el paso por el gobierno que te hace ver como una dimensión más general de las cosas. ¿Cómo lo ven? Con guitarra. Ajá. Tuvimos nosotros una primera parte del gobierno del presidente Boric que estaba completamente ideologizada, y con el tiempo, con la guitarrita en mano, se han dado cuenta que las cosas no son como uno espera y que tienen que ir cambiando las posturas para en bien del país. Yo creo que a Evelyn Matei también le ha pasado lo mismo. Ha ido cambiando producto también de la realidad, de su aprendizaje. Yo creo que el paso por los municipios también le ha servido harto. El conocimiento de los problemas reales en terreno es muy distinto a cuando uno teoriza respecto a los problemas de la ciudadanía. Yo que vengo del mundo del municipio. Y yo creo que, claro, después se vuelve más práctico, ¿no? Yo creo que el gobierno de Piñera fue un gobierno muy práctico. Se equivocaron en muchas cosas, sobre todo en el segundo gobierno, pero fue un gobierno muy práctico, tratar de resolver ciertas cuestiones que le crearan ruido, y especialmente en la forma en que gestionó la política, no el gobierno, sino el candidato Piñera, fue muy práctico también. Gestionar la política es otra cosa, es tratar de ver cómo tú generas ambientes y generas condiciones para poder instalar la candidatura presidencial en este caso. Y yo creo que Evelyn Matei también ha sido bien práctica, digamos, en gestionar la política. Ya lo vimos nosotros cuando dijo que ella tenía una opinión respecto del proceso constitucional y había tenido un impulso a votar en contra, ¿no? O sea, perdón, en el rechazo a la última propuesta. Y antes de eso había dicho de que esta no era una propuesta constitucional que le satisfaga, ¿cierto? Entonces, eso es gestionar la política, porque no se quedó completamente en un sector, sino que intentó dejar espacio de apertura a otros sectores que pudiera tener eventualmente electorado o gente que la pudiera apoyar. Y yo creo que ella ha ido trabajando estos temas de la seguridad, todas estas otras propuestas, digamos, en torno a la gestión territorial, para generar una imagen también y apuntar hacia otros segmentos electorales. Pablo, la misma pregunta respecto a lo que le preguntaba a Juan, y aprovecho el tiro para que vayamos a analizar el otro lado, ¿no? ¿Cómo ves la posibilidad de que la centroizquierda le ofrezca un proyecto al país más nítido? Hay quienes ven la evolución del gobierno del presidente Boric de manera positiva, como lo ha hecho Juan recién, ¿no? Que salió de posiciones que él describía como más ideológicas para hacerse cargo de la complejidad que implica administrar el Estado. Pero hay otros que señalan que especialmente en el periodo que hubo entre los dos plebiscitos, el gobierno, en parte por su minoría parlamentaria, por la dificultad para poder sacar adelante leyes, ha terminado en algunos ámbitos proponiendo políticas que no distan mucho de los que podría proponer un gobierno de derecha. O sea, por poner un ejemplo, la reforma de pensiones que propone este gobierno es más tímida que la que proponía Piñera.
en seguridad pública, leyes como la ley Naim Retamal, son leyes que vienen desde el corazón de la derecha y el gobierno la hizo propia. Digo, para que un electorado llegue a la conclusión de que hay un proyecto ahí que es distinto al de la derecha y no piense que entre votar por la copia y el original, mejor votamos por el original, ¿no? O sea, una parte básica de la política es tener un proyecto que te diferencie del de los demás. Bueno, retomemos lo último y luego vamos con eso que te preguntaba recién. Sí, sobre Matei, para cerrar ese tema, creo que también es importante recordar que ella en el 2013 asume una campaña presidencial al final. O sea, ella no participa en las primarias, el ganador de las primarias terminan bajándolo de la candidatura, el perdedor de las primarias no lo dejan competir después, a la mano no lo dejan competir en la presidencial, después aparece Longueira entre medio. Entonces, la figura de Matei el 2013 fue de alguna forma tratar de juntar la mayor posible cantidad desde la derecha hacia otros sectores, pensando que era un gobierno que no estaba terminando bien, entonces era un contexto muy diferente. Creo que lo que queda de año y el siguiente le da a Matei justamente la posibilidad de desarrollar un proyecto político. Y eso también es interesante, porque creo que en esos cambios y modificaciones que ha tenido alguna de sus conductas, creo que también hay un mayor espacio justamente para que ella desarrolle una propuesta, especialmente los temas que le interesan más a los chilenos. Entonces creo que los contextos son muy distintos. Una Matei que llega al final del 2013 casi salvando porque había que presentar a algún candidato importante, y ahora que tiene el espacio justamente para desarrollarlo. Creo que eso es importante mencionarlo en estas diferencias contextuales de cada una de las elecciones. Y pasándome al tema del oficialismo, yo ahí veo con mayor claridad, y mejor, claro, uno lo ve desde aquí, que hay diferencias demasiado significativas entre socialismo democrático y Frente Amplio Partido Comunista. Hay dos coaliciones que efectivamente actúan como tal. Aunque formalmente Apruebo Dignidad ya no existe. O sea, claro, desactivaron el grupo de WhatsApp, claro, ya no se reúnen. Por eso dije Frente Amplio Partido Comunista. De alguna forma hay dos ejes que están muy marcados en la gestión del gobierno, que el presidente Boric se ha sustentado mucho más justamente en la antigua concertación, en la antigua centroizquierda, en los partidos más tradicionales de la centroizquierda, para poder llevar a cabo su reforma. Y creo que esa opción que ha tomado el presidente es inteligente desde el punto de vista de buscar las mayorías, pero en algún momento va a tener costos respecto a las relaciones al interior de ambas sectores, ambas coaliciones. Y las elecciones son los momentos en que esos tipos de análisis o de cuentas se ajustan, desde el punto de vista de cuánto pesa cada partido, de qué alianzas establecen. Y por eso señalaba al principio que esta viabilidad de buscar desde la DC al Partido Comunista una lista común, todavía falta mucho que pase, porque hay elementos distintivos entre ambos sectores en los cuales socialismo democrático, los partidos históricos de concertación actúan de una manera muy responsable en general respecto a las políticas de gobierno, frente a Amplio y Partido Comunista, que están muy en la duda muchas veces de los proyectos. En términos concretos, la agenda de seguridad de la cual el presidente Boric tanto se celebra por la cantidad de proyectos que han salido, muchas veces ha sido sacada con los votos en contra del Partido Comunista y Frente Amplio. Y ha sido apoyada, y muchas veces también ha sido apoyada, ha sido sacada como ley con votos de la derecha. Entonces, en las votaciones, en las actitudes, yo creo que hay diferencias muy, muy relevantes entre ambos sectores o ambas coaliciones que sustentan al gobierno. Y creo que eso todavía está en desarrollo. Desde el punto de vista que las diferencias, obviamente, cuando faltan menos tiempo para elecciones, se empiezan a marcar con mayor intensidad. Y creo que eso está o va a ocurrir en estos 2 años, porque justamente creo que las agendas de ambos sectores son muy distintas. El Frente Amplio y el Partido Comunista de alguna forma están un poco más retraídos por las condiciones, la aprobación, porque el gobierno tiene que sacar leyes, porque el gobierno tiene que gobernar. Pero desde el punto de vista de lo que piensan y de cómo lo dicen, creo que todavía hay un desarrollo importante de cómo se van a ir plasmando justamente esas diferencias que son, a mi gusto al menos, bastante notorias. Corre el riesgo al gobierno en la línea de lo que plantea Pablo, ¿no? De no lograr interpretar de una manera más estructural a su ala más de izquierda, que entre paréntesis es la ala de la cual proviene el presidente, no proviene del socialismo democrático, proviene del Frente Amplio. Lo pregunto porque hay ciertas cosas concretas a propósito de los proyectos de ley donde algunos parlamentarios han votado en contra. El discurso de Piñera, que generó el discurso en el funeral del expresidente Piñera, particularmente esta frase de las querellas, ¿no? que generó mucha
mucha repercusión. Los medios decían el Partido Comunista, pero yo diría no solo el Partido Comunista, porque por lo que he recabado, la molestia en las bases del Frente Amplio respecto a ese discurso fue generalizada. De hecho, hubo una cantidad importante de renuncias a Revolución Democrática a propósito de este discurso. Y nosotros también este fin de semana publicábamos un artículo donde hay mucho descontento en las organizaciones de derechos humanos. Tanto las que provienen de la época de la dictadura por el retraso en el plan de búsqueda, como las que se formaron luego del estallido social por el tema de las reparaciones, ¿no? Bueno, ¿cómo ves ese dilema? Porque interpretar una diversidad siempre es un enorme desafío político. Yo creo que el presidente actuó como presidente. Al frente a un funeral de Estado de un expresidente que fue 2 veces expresidente, ¿no? Que fue presidente de Chile. Y por tanto no cabía otra alternativa más que actuar con una vocación republicana, como le corresponde, en este caso, y no tengo ninguna duda, al presidente Boric. Después los dichos por el presidente pueden marcar una diferencia con ciertos sectores de la izquierda, pero claramente los antecedentes están todos en los tribunales de justicia y ahí es donde se radicarán, digamos, los distintos medios de prueba, digamos. ¿Ah? Sí. No escuché que el presidente dijera que había que terminar con las querellas ni nada por el estilo. Uno puede compartir o no las palabras del presidente en ese minuto, pero sin duda alguna aquí son los tribunales los que van a tener que pronunciarse respecto de los hechos que ocurrieron, y la opinión histórica también del juicio histórico del gobierno del presidente Piñera también se tendrá que hacer con tiempo, digamos, y en la mirada a largo plazo. No creo que sea ahora. Yo tengo una opinión distinta a la del presidente respecto de la calidad, haciendo la distinción respecto del punto de vista humano, ¿no? Y creo que para todos fue una tragedia las condiciones y la forma en que falleció el presidente. Pero claro, después de hacer un juicio, uno tendrá un juicio político de la figura del presidente Piñera, que probablemente lo vamos a compartir los 3 en esta mesa y seguramente con mucha gente más, y eso le debe ocurrir al gobierno del presidente Piñera, al gobierno del presidente Boric también. Dicho eso, yo creo que lo que viene ahora para el gobierno, primero yo estaba mirando la encuesta de esta semana, el gobierno del presidente Piñera subió el 35%, la Carolina Toá subió 14 puntos. Eso indica que la gente comparte la forma en que la conducta que ha ido tomando en los últimos tiempos respecto de lo que quiere Chile. Y el presidente del gobierno gobierna para el país y no solo para su sector. Y eso lo hemos aprendido nosotros. Nosotros que venimos del socialismo democrático, el Partido Socialista, muchos somos críticos de ciertas políticas que adoptó el gobierno del presidente Lago, pero nosotros entendemos que el gobierno del presidente Lago gobernó para el país, ¿cierto? Y hoy día, aunque no nos guste el TAG, entendemos que era importante tener unas carreteras que unieran al país de extremo a extremo para la producción, para el mejoramiento del crecimiento del país, en fin. También lo que ocurre no es que lo defienda, pero los créditos con aval del Estado permitieron que muchas primeras generaciones de familias y sectores populares pudieran acceder a estudios en la universidad. En fin, son políticas bien complejas que tú podrás evaluar en el tiempo, y hoy día yo creo que es el momento de ponerle límite, digamos, a ciertos abusos que se han generado en estas políticas. Pero indudablemente que los gobiernos tienen que tener una mirada más bien de país y no del sector. Cuando se quedan en la política para su sector, son gobiernos que terminan fracasando respecto a su objetivo. Bueno, era muy interesante el tema. Yo seguiría conversando, pero, Sí. pero bueno, el bloque está hasta acá. Tenemos una súper interesante entrevista de política, de hecho, a la vuelta de la pausa, así que por de pronto vamos a cerrar nuestro panel de conversaciones. Juan Valdés, muchas gracias por haber estado acá. Pasó volando la hora. Sí, Entonces, Pablo Rodríguez. Gracias, muchas gracias. Sí, Oye, a gracias. quienes nos han reclamado por el tema de la paridad de género, lo hacen con toda razón. De hecho, como bien se sabe, y pueden revisar todos los paneles desde el principio hasta acá, en nuestro caso es una política, no es una política que siempre hay mujeres, partiendo por nuestra conductora Montserrat, que está con algunos días de descanso. Así que esto fue
Cosa excepcional. Que por supuesto mañana va a retomar su adecuado cauce. Se va a repetir. No sé si no se va a volver. Tiene no sé derecho al si- descanso la música. No, por supuesto. No sé si no se va a volver a repetir, pero bueno, nuestra política es bien clara al respecto. La hemos implementado hace muchos años, además. Así que Muy bien. sí. Vamos a un breve alto y Claudio Medrano con ustedes. Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura.